Aprendamos a hablar hindi. Lección 1. En hindi, pronunciamos esta palabra como hindi. En hindi, pronunciamos esta palabra como hindi. 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 Namaste. 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 Decíamos namaste para buenos días, buenas tardes y buenas noches. Decíamos namaste para buenos días, buenas tardes y buenas noches. Namaste. 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 Decíamos namaste para buenos días, buenas tardes y buenas noches. Alvida. 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 Adiós. Adiós. Alvida. Adiós. Adiós. Alvida. Adiós. Decíamos alvida para adiós. Decíamos alvida para adiós. 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 Oh, sorry. Alvida. 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 Adiós. Decíamos alvida para adiós. Dhanyavad. Dhanyavad. Decíamos dhanyavad para gracias. Decíamos dhanyavad para gracias. Dhanyavad. 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 Gracias. Dhanyavad. Gracias. Otra palabra para gracias es shukriya. 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 Dhanyavad. Dhanyavad. Gracias. Gracias. Decíamos dhanyavad para gracias. Y otra palabra para gracias es shukriya. 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 Dhanyavad y shukriya para gracias. Namaste. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Alvida. Adiós. Dhanyavad. Gracias. Dhanyavad. Gracias. Y otra palabra para gracias es shukriya. 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 Gracias.